En alguna oportunidad les compartí hace ya varios tiempo una experiencia de una mujer que era maestra de un curso de preescolar. Resulta que tenía a cargo 30 niños y la jornada de estudio iba desde 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Claro, en esa edad lo normal es que hayan muchas actividades y que salieran al patio del colegio para hacer ejercicio y otro tipo de asuntos que dispersaran un poco a los niños y quemaran energías. Pero resulta que estaba el invierno muy crudo y la maestra empezó a ver que pasaban las horas y no salía el sol y los niños encerrados ahí en el salón empezaron a ponerse muy necios y finalmente, después de una larga jornada tratando de mantener el grupo ocupado, tranquilo, en silencio, ordenado, ya antes de la salida, ya terminando la jornada, como unos 45 minutos, dijo la maestra: bueno, niños, vamos a estar listos entonces para que cuando suene la campana todos vamos a salir. Y vamos a estar listos, entonces se van poniendo su impermeable, se van poniendo sus botas, se van poniendo, alistan sus útiles, etcétera, etcétera, porque no va a salir ninguno hasta que todos estén listos. Bueno, sonó la campana y todos estaban aparentemente listos, pero de repente ella miró y allá al final había un niño bregando a ponerse las botas, y le quedaban muy pequeñitas. Entonces la maestra fue y como pudo le ayudó al niño otra vez a ponerse las botas y listo. Y entonces el niño llega y dice: maestra, es que estas botas no son mías, son de mi hermanita. Entonces la maestra como pudo volvió otra vez, intentó sacárselas, se las sacó y dijo, bueno, se la sacó, respiró. Y entonces el niño dijo: maestra, lo que pasa es que mi hermanita me las presta cuando ella no viene y entonces esas son mis botas, las que yo tengo que usar hoy. Y entonces otra vez vuelva y póngase las botas. Y esta mujer fue probada en paciencia todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mantuvo la compostura, mantuvo el buen ánimo. Y la pregunta es: ¿cómo anda usted de paciencia? ¿Es usted una mujer paciente? Vamos hoy a meditar un poco en la impaciencia y cómo tratarla. La impaciencia y cómo tratarla. ¿Haría usted lo mismo que esta maestra? ¿Guardaría la compostura todo el día? ¿No le pegaría un grito a ese niño cuando le dijo: maestra, pero estas sí son mis botas? O por lo menos en su corazón hubiera tenido un sentimiento de desagrado hacia ese niño. ¿Cómo hubiera usted reaccionado, querida hermana? Uno de los grandes problemas de nuestro carácter pecaminoso puede ser la impaciencia. Descomponernos frente a las cosas que no salen como queremos, de la manera que queremos, en el momento que queremos. Y ese es uno de los grandes problemas que quizás una mujer está enfrentando día a día. Su esposo quizás no es tan sensible a sus necesidades como debiera. Quizás usted vive bregando por mucho tiempo para que su esposo se comporte de una manera que le ayude o que le alivie un poco en la casa, pero él nada que entra en razón. Y siguen pasando los meses y los años. Quizás sus hijos, en lugar de avanzar, parece que más bien están retrocediendo. Después de que usted, como buena madre cristiana, le ha instruido, le ha exhortado, le ha animado. Quizás el plan que usted se propuso
y que estaba a punto de cristalizarse, de un momento a otro sufre un revés y se aplaza indefinidamente. Hay un cambio en aquello que usted consideraba que iba a estar muy estable durante mucho tiempo, pero viene un cambio repentino que le hace reevaluar todas las cosas y reajustar todas las cosas en su vida, en su hogar. Un progreso que parece no llegar nunca porque también el tiempo pasa y después de muchos años de búsqueda no hay luz al final del túnel. Retrasos, cambio de planes imprevistos, presagio de enfermedades, escasez económica e incluso la muerte hacen que nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones de repente se derrumben y se arruinen por completo y tengamos que cambiar nuestro plan. ¿Sabe usted algo de eso? ¿Ha tenido que vivir cambios en los últimos meses, quizás, importantes en su vida? Cosas que no estaban dentro de su programa y eso la superó a usted y empezó su corazón a generar una serie de malas actitudes, de pesimismo quizás. Así que, hermana, se requiere tener realmente dominio sobre nuestro carácter y ser pacientes en medio de la diversidad de situaciones y de cambios que día a día vienen y alteran su vida. Es importante aprender a redireccionar nuestro pensamiento, nuestra atención, quitarle un poco de esos detalles que nos agobian en un momento determinado y nos vuelven ansiosos, impacientes, y mirar hacia algo que de lejos es más importante y provechoso para nuestra vida y que Dios ha asegurado que nunca cambiará, sino que será algo real, cierto y verdadero para su vida. Debemos aprender a mirar hacia allá, hacia aquello que Dios realmente tiene como plan para nuestra vida y que no está expuesto a cambios repentinos, sino que es algo que Él ha prometido y que un día Él entregará a su pueblo. Pensemos entonces, en primer lugar, en la naturaleza de la impaciencia, de su impaciencia, querida hermana, amiga. Y permítame decir que la impaciencia tiene un matiz de incredulidad. Sí. Y no las estoy tratando de incrédulas. Estoy diciendo que tiene un matiz de incredulidad. ¿Es posible la incredulidad en los creyentes? ¿Sí o no? Claro que sí. Hace parte de esa lucha y de esa condición caída y de esa naturaleza y pecado remanente que aún hay en nuestra vida. Cuando usted comienza, hermana, amiga, a dudar de la bondad de Dios, de su buena providencia, la cual siempre nos ayuda para bien, perdemos la calma y damos paso a la impaciencia. Vuelvo a decirlo. Cuando comenzamos a dudar de la bondad de Dios, de su buena providencia, de su soberanía, de que Él tiene
siempre todas las cosas en su control y que Él nos ha prometido a su pueblo que todas las cosas nos ayudan a bien, pero dejamos de verlo así, dejamos de confiar en eso, va usted a darle paso a la impaciencia. ¿Recuerda el caso de Sara y Abraham? ¿Recuerda que Sara no podía tener hijos? ¿Recuerda que se dejó llevar por su impaciencia? ¿Y qué hizo? Dijo, dame un hijo o muero. Y consiguió una estrategia, una sierva para que su esposo tuviera un hijo con ella, ¿recuerdan? Fue buena idea, pero su impaciencia la llevó a eso. Así que lo contrario de la impaciencia es un carácter sosegado, pacífico, un carácter que ha aprendido a confiar realmente en Dios y el control que Él tiene de todas las cosas en el universo. Cierto que hablar del control de Dios sobre todas las cosas es fácil, pero aplicarlo a la situación específica suya y personal es otro cuento. Pues hermana, yo quiero llamarle la atención a que eso debe pasar de la doctrina que hay en la mente y en el corazón a la práctica. Todo lo que ocurre en su vida está en el control de Dios. Todo, absolutamente todo, y usted no puede perder de vista eso. Así que usted debe aprender a caminar al ritmo y al paso que Dios disponga, al compás que Dios le marque. Y si Dios le marca un compás totalmente distinto y diferente de lo que usted planeó hoy para su día se trastornó totalmente de lo que usted tenía en mente. Recuerde, Dios está al control. Así que la naturaleza de la impaciencia está relacionada, vuelvo a decir, y matizada por la incredulidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios está al control, pero realmente no creemos en eso. Creemos que las cosas están en nuestro control y en nuestras manos, o que las cosas se le salieron a Dios de control y que no, es que esto no puede ser, es que no, esto así no, yo tengo que hacer algo, esto por qué se me cambió, esto por qué ahora surgió esta situación que es totalmente diferente, contraria a lo que yo esperaba. Es más, yo hice todo para que las cosas se dieran de esta manera y ahora hay otra cosa distinta. Yo creo que Dios se equivocó. Claro, usted no lo dice, pero de la manera como usted asume esas situaciones está diciendo Dios está equivocado. Entonces, después de entender que la naturaleza de la impaciencia está relacionada con la incredulidad en cuanto a Dios y su providencia y soberanía, definamos la paciencia. Y la paciencia se define como la capacidad de esperar y resistir. Y esta definición surge del término griego que usa la Escritura en el Nuevo Testamento para paciencia. Es un término que más o menos nos da la idea de resistir bajo mucha presión. Resistir bajo presión. Ahora, la pregunta es, ¿usted tiene todo bajo control en su vida, hermana? Cada día las cosas le salen tal cual como usted las planifica y como usted las ordena y como usted espera que así salgan. De tal manera que la capacidad de esperar y de resistir demanda de la mujer cristiana
mucha fuerza. Es decir, que ser paciente no es fácil. Ahora, Dios dotó el género femenino de mucha impaciencia. O mejor, la naturaleza caída hizo a la mujer muy impaciente. Ustedes son muy sensibles a todo aquello que no sale como ustedes esperan. Así que se necesita en verdad mucha fuerza para resistir bajo presión, permanecer bajo prueba. Y Dios quiere que aprendamos paciencia. Así que yo creo que no es fácil deducir por qué Dios permite tantas cosas inesperadas en su vida y que todas o muchas cosas se salgan de control continuamente en sus planes. Y eso me lleva a pensar que cuando eso sucede es porque estamos siendo entrenados en paciencia. Usted, mujer, está siendo entrenada en paciencia. Necesita crecer en esa virtud cristiana. Recuerda lo que dice Santiago en el capítulo 1. Él dice en el versículo 3, leo el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hay paciencia pasiva y hay paciencia activa. La paciencia pasiva es la que está relacionada con permanecer en un momento determinado fiel al Señor sin tomar ningún tipo de acción frente a las cosas inesperadas que alteran nuestros planes y que van en contra de nuestros deseos. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la paciencia puede ser activa, está relacionada con la persistencia, con la constancia en el bien hacer. Por ejemplo, mire, por favor, en Romanos capítulo 2, versículo 7, un texto que nos alumbra un poco acerca de esta paciencia activa. Romanos 2, 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, que hay una actitud continua de perseverancia aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad. Y eso es también agradable delante del Señor. Quisiera entonces, en virtud del tiempo, pasar a hablarles de el sustento de la paciencia. Es decir, cómo cultivamos paciencia.
En primer lugar, la paciencia se aviva y se sostiene con la esperanza. La paciencia se aviva y se sostiene con la esperanza. La paciencia se aviva y se sostiene con la esperanza. Permítame una ilustración. Usted ha tenido un día muy agitado y es un día de esos donde la agenda desde el día anterior, usted sabe que va a ser una agenda difícil, tiene muchas cosas que atender, tiene que recoger a sus hijos del colegio para llevarlos a una cita médica y de la cita médica después tiene que recoger a su papá y a su mamá y también llevarles el mercado y bueno, tiene muchas cosas que se juntan en ese día, en esa agenda y usted tiene una esperanza y la esperanza es que ese día termine rápido y usted llegue a casa finalmente y después de ese día tan agitado usted pueda finalmente ponerse la pijama y darse su sueño bien merecido. Entonces note que usted tiene una esperanza. Usted tiene la esperanza de que las cosas no van a permanecer así todo el tiempo, todos los días del año. Usted llegará el momento en que finalmente va a descansar, va a tomarse un café y después va a ir a descansar en su habitación. La paciencia se nutre de saber que las cosas se pondrán bien y mejorarán. Y aquí quiero ser muy preciso, y es que yo no les estoy diciendo, ni les estoy dando una terapia para sentirse bien. Cuando yo hablo de que las cosas se van a poner bien, es porque usted y yo tenemos una esperanza en que Cristo murió en la cruz para llevarnos a una tierra nueva donde ya todos estos afanes del mundo presente van a terminar por completo. Donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá hambre, donde no habrá calor. ¿Me estoy comunicando? Yo no le estoy diciendo, vea hermana, tranquila, confíe, todo va a salir bien. Eso, tranquila, que su esposo se va a mejorar, sus hijos se van a volver juiciosos. No, yo no le estoy hablando de eso. Estoy hablando de las promesas que, como al principio decía, son reales, ciertas y nada las va a alterar. Y es que un día entraremos en un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia y todo estará perfecto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Usted cree en eso? ¿Espera eso? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Nuestra expectativa va más allá de esta vida temporal. Porque si su expectativa está en las cosas de aquí, en que las cosas se van a poner bien aquí, perdóneme, su merced todavía no ha entendido el Evangelio. Esto va a pasar, esta tierra, todo está destinado a la destrucción. Sí, también muchas almas se van a destruir en el infierno y muchas almas de sus seres queridos quizás se queden en el camino. Pero usted tiene que saber lo que ya tiene en Cristo y vivir con la realidad de que Cristo en su gracia la vio a usted, la miró a usted, hizo todo para asegurar que un día todo estará perfecto en su vida, en su alma. ¿Me hago entender? Así que la paciencia, vuelvo a decir, se nutre de la esperanza.
Y esa esperanza va más allá de esta vida temporal. El creyente confía realmente en un día venidero donde todo será perfecto, completo, diferente a lo que es hoy. Mire conmigo un texto en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces note, las cosas de esta vida temporal se van poniendo a veces feas. En cualquier área de su vida, familiar, laboral, lo que sea. Pero resulta que usted es creyente y así el mundo se le esté cayendo a pedazos. Cada día su alma está segura en Cristo. Nada de lo que ocurra a su alrededor afectará lo que Cristo hizo en la cruz por su alma. ¿Ve el punto? Se dice que una joven, finalizando el siglo XVII, una joven de 14 años en Francia, por su fe en Jesucristo, fue condenada a cárcel perpetua. Esta joven entró a los 14 años a la cárcel y durante el resto de su vida solo vio 4 paredes, oscuridad, y cada día solo veía oscuridad y 4 paredes durante 34 años que estuvo en la cárcel. ¿Usted sería capaz de vivir 34 años viendo lo mismo todos los días, pero que van pasando los años y su cuerpo se va haciendo más flácido, sus energías se van perdiendo, la lozanía de su piel se esfuma, todo cambia en el exterior, se vuelve una anciana prácticamente, pero su fe en Jesucristo sigue intacta, porque lo que está alrededor se puede caer totalmente, pero la obra de Cristo permanece incólume, porque Él tiene su alma en el puño de su mano. Y esa mujer murió con la esperanza de ¿qué? De que toda la eternidad iba a estar en 4 paredes. No, tenía una esperanza. Y se dice que en su celda, esa mujer con las uñas arañó y escribió una palabra que es paciencia.
Porque hay que tener mucha paciencia para estar 34 años así. ¿No le parece? Pero tenía la esperanza viva en Cristo. Así todo se estaba derrumbando alrededor suyo día a día. Eso es el sustento de la paciencia y por eso nuestro texto dice: por tanto no desmayamos aún antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de que un día entraremos en la gloria. Entre más grave se ponga la situación, entre más difícil, entre más contraria a su deseo, entre más se salga de sus manos el control de sus planes y de su vida y de todo lo que usted quiere, hermana, eso debe llevarla a que la esperanza en la gloria sea cada vez mayor, pese más. ¿Ha tenido usted que pasar algún día trabajando tanto que pasa derecho la hora de almuerzo? ¿Sí? ¿Cómo se siente a las 4 de la tarde? Trozada del hambre. ¿Sí? Y se le baja la glicemia, ¿sí? Y se pone pálida y orejosa y todo eso. Bueno, pero usted tiene una esperanza. ¿Usted qué esperanza tiene? Que va a llegar la hora de comer algo, ¿sí o no? Y ahí se mantiene. Y se sostiene bajo la presión. Todavía hay que trabajar otras 2 horas sin el almuerzo y tiene solo, o tenía solo el desayuno en su estómago, y ya no lo tiene. Pero usted se sostiene ahí porque dice, finalmente, a tal hora yo creo que puedo comerme un bocado de comida. Segundo, la paciencia también se nutre de la fuerza que Dios proporciona al creyente. Colosenses 1:11. Se nutre de la fuerza que Dios proporciona al creyente. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vuelvo a leérselo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Usted cuenta con una ayuda. ¿Cuál es? El poder de la gracia de Dios. Ahí está, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia demanda mucha fortaleza interior. ¿No le parece? ¿De dónde va a sacar usted esa fortaleza interior? No, usted no la tiene. Pero usted sí es creyente, tiene la fuerza que proviene de Dios morando en su vida por el Espíritu Santo. Con su fuerza no puede usted ser paciente. Usted necesita la fortaleza de la gloria de Dios, el poder de Dios, que le dé la fortaleza interior para soportar y tener paciencia. Y por último, usted debe tener fe
en la omnipotencia de Dios. Debe tener fe en la omnipotencia de Dios. ¿Usted cree que Dios es omnipotente? Amén. No lo diga con tantas ganas que de pronto yo salgo en carrera del susto. Usted puede creer que Dios es poderoso para volver toda la tragedia que un día llegue a su vida y convertirla en algo buenísimo para su alma. ¿Usted puede creer eso? Pues yo la animo a que lo crea. Crea en lo que leemos en la Escritura. Para Dios todo es posible. Él es el único que puede transformar el mal en bien. Y Él ha dicho que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiero brevemente recordarle a manera de ejemplo e ilustración la vida de José, y se la recuerdo rápido porque creo que la tiene fresca todavía. ¿Recuerda toda la tragedia que le pasó a José? Que sus hermanos lo vendieron miserablemente como un esclavo, que después que llegó a Egipto, cuando ya pensó que las cosas iban bien, lo echaron a la cárcel, ¿cierto? Porque él estaba bien como el mayordomo de un gran jefe allá de Egipto, pero se complicaron las cosas con su esposa y terminó siendo acusado y lo echaron a la cárcel. Después en la cárcel se encuentra una lucecita para salir de la cárcel, pero resulta que aquel hombre que podía ayudarlo después de que salió de la cárcel, se le olvidó que José existía y allá quedó olvidado José por muchos años. ¿Y qué dice José al final del día, después de que todo ha cambiado y todo ha pasado? Dice que Dios era el que estaba al control y que Él había permitido todo eso para salvar a un pueblo, el pueblo de Dios, ¿recuerda? Y le dice a los hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en un gran bien. Usted puede pensar en que una de las tragedias que sucedieron en un día X en su vida la guardaron de un gran peligro que podía usted tener. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado que usted se enfermó y que quizás esa enfermedad fue la que permitió que le sacaran un rayo X y le descubrieran una enfermedad más grave en otro órgano de su cuerpo? ¿Ha pasado o no ha pasado? A veces vamos que porque tenemos gripa y nos hacen un examen y resulta que nos descubren que tenemos osteoporosis. ¿Sí es así o no es así? Entonces estuvo bien enfermarme de gripa. Dios puede hacer eso. Dios puede transformar el mal en bien. La paciencia también se alimenta de la omnipotencia de Dios. Confiamos en que Dios es poderoso y que Él puede en un momento dado hacer que todo se conduzca para nuestro bien. Ahora la cuestión es si ustedes, queridas damas, pueden creer en ese poder de Dios. ¿Usted cree que Él puede convertir esa situación y llevarla a un final feliz? ¿Puede creer eso? ¿Puede confiar en este Dios que ha dado a su Hijo unigénito para salvarle a usted, de que Él puede transformar las adversidades en bendiciones para su vida? La fuerza de la paciencia se toma de nuestra capacidad de creer
que Dios ha planeado todo, lo tiene al control para sorprendernos y mostrar su gloria. Dios ha planeado todo para hacer que siempre, siempre algo maligno o algo contrario a nuestro plan o a nuestro propósito se convierta en algo bueno y glorioso. Si logramos caminar pacientes por esta vida al ritmo que Dios nos marque, podemos leer entonces con mayor confianza ese versículo que usamos de introducción. ¿Lo recuerda? ¿Cuál era? Hebreos capítulo 12. 6:12, perdón. Que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, note, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Bueno, más adelante el autor de esta carta va a hablar de los grandes héroes de la fe. Y va a haber un gran listado. Y esos héroes de la fe soportaron con paciencia porque tenían esperanza. ¿Ve el punto? Y aquí nos dice: sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermana, ¿usted espera y cree en las promesas de Dios para su vida en Cristo? Entonces, a partir de hoy, cuando llegue a la casa, no se desespere, vea lo que vea. En serio, vea lo que vea. ¿Usted soluciona o arregla algo con desesperarse? No, levante la mano a la mujer que tiene esa clave de la vida y del éxito, que desesperándose arregla todo. Levante la mano. Lo empeora, ¿sabía? Lo empeora. Eso no le va a traer nada bueno. Empezando porque usted misma se afecta en su alma con esa desesperación. Porque usted está dando campo a, ¿qué dijimos? A la incredulidad. Así que, hermana, reflexione y ánimo. Ánimo. Ejerzamos más la fe. Aprendamos a ejercer nuestra fe. No importa que sea como un granito de mostaza, eso no importa. Con eso es suficiente. Amén, hermanas. Oremos. Padre, te rogamos siempre tu gracia, tu misericordia en estas cosas. Somos tan débiles, Padre, necesitamos tu ayuda. Te ruego por mis hermanas, por mi vida. Permítenos crecer en un carácter paciente, que espera, que confía, en un carácter sosegado, en un carácter que mira confiadamente a tus promesas. Ayúdanos a cultivar ese carácter pacífico que aprende a confiar en ti, Señor, que madura en la esperanza de tus promesas. Ayúdanos, Señor, en un carácter que aprende a caminar al ritmo y al paso de tu providencia, de lo que tú dispones cada día en nuestra vida. Te lo rogamos con acciones de gracias en Cristo. Amén.